iniciar nuestra reunión o nuestra mesa de literatura bimodal y biespacial y virtual. Desde aquí vamos a presentar a un gran amigo con quien hemos hecho ya un trayecto largo en nuestras jornadas de hermenéutica. Voy a leer, por supuesto, su currículum, pero me parece que más que nada en estas situaciones lo que vale es el recorrido común, las discusiones, los debates y de vez en cuando alguna música o alguna comida compartida que también ha sido muy placentera. Ángel Octavio Álvarez Solís, profesor asociado del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones de México. Ha sido profesor investigador en el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Como autor ha publicado 2 libros, Filosofía de la Apariencia Física, Filosofía Política, Antropología de un Saber Indisciplinado y La República de la Melancolía, Política y Subjetividad en el Barroco. Asimismo, coordinó las obras colectivas Ontología de las Superficies, Ensayos averroístas sobre Emanuel Cocha, Infrapolítica y Ética Menor y Manifiestos Barrocos. En 2021 obtuvo el premio a las mejores obras literarias, categoría ensayo inédito, por el Armario de los Filósofos, otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile. En 2010 recibió el Premio Nacional Edmundo O'Gorman de Investigación en Teoría de la Historia y en 2009 fue galardonado con el Premio Nacional a la mejor tesis de maestría en filosofía, otorgado por la Asociación Filosófica de México. Sus investigaciones están articuladas entre la estética, el pensamiento político y el cuerpo barroco. Bien, Ángel, será un placer escucharte. Pues muchas gracias, Alejandra González, muchas gracias a María Rossi, sobre todo por la organización de las jornadas, por la invitación y la gentileza con la que siempre nos han tratado acá, así que para mí es muy grato estar acá y sobre todo un honor del espacio, ¿no? Porque estamos en la mítica Facultad de Ciencias Sociales y ahora que entraba, ¿no? Recordaba esos saberes de pasillo de los que hablaba nuestro querido Horacio González, que está presente siempre, ¿no? en nuestro grupo y también es un viajero de nuestras discusiones, así que también va para él, ¿no? esta discusión, ¿no? Así que, bueno. Y lo que voy a presentar ahora, que me toca ya cerrar, ¿no? Digamos, este largo periodo que hemos trabajado en estos 3 días, es la propuesta de un barroco vegetal, la posibilidad de quizá hacerle otras preguntas al archivo barroco y neobarroco, y para ello pues me voy a concentrar tanto en la obra de Sor Juana como en la obra de Marosa di Giorgio. Lo que me interesa no es tener como una teoría y aplicarla a la literatura, sino teorizar a partir de objetos literarios, justo perdiendo la frontera de lo que hemos discutido entre la literatura y la filosofía. Para decirlo de una manera muy precisa, la razón poética es razón filosófica, siempre, ¿no? Entonces, voy a leer, porque como no tenemos la presentación, no sabría cómo medio articularme, entonces voy leyendo y quizá comentando, ¿no? Parto por una cuestión muy general, ¿no? Es ya un lugar común de las historiografías barrocas afirmar que el Renacimiento estudió el universo y el barroco las bibliotecas, ¿no? Están el Tragospin, el Damiano, etc. Pero, ¿qué ocurre si pensamos un proceso invertido? Que un barroco que piensa el cosmos, un barroco que piensa el universo, el libro de la naturaleza y sobre todo los signos escritos con vegetalidad. Entonces, lo que quiero hacer ahora es una pregunta muy contemporánea y al mismo tiempo muy lejana. Si puede escribir y puede pensar un vegetal. Las fotografías que ven a continuación, una es de Cementerio de la Recoleta y otra recién tomada, por cierto, y otra es del famoso herbario de Chernobyl, donde se decía que no iba a haber vida y en el fondo pues hay vida de las plantas, ¿no? Pues a partir de estas imágenes quiero señalar que la posibilidad de pensar vegetal, ¿no? Hoy día la filosofía tiene un momento vegetal.
El agotamiento institucional de la deconstrucción, la crisis epistemológica de las filosofías del sujeto y el retorno de la ontología han generado las condiciones filosóficas para postular un giro vegetalista, para introducir el pensamiento vegetal como la última crítica a la metafísica occidental. La discusión de fondo es si es posible, finalmente, después de los intentos del cultivo de un anarquismo metodológico, formular un pensamiento sin cabeza, un concepto sin propietarios, próximo al intelecto averroísta, o una ontología de formas de vida que no establezca una jerarquía entre especies. Una ontología acorde con los tiempos postvirales, extincionistas, capitalocénicos, que constaten el hecho del fin de Occidente como guardián de la universalidad. Quizás sea apresurado o excesivamente oportunista nombrar este proceso como plant turn o giro vegetal, esos motes que tanto disfrutan las academias metropolitanas producir y las periféricas reproducir. Pero no es exagerado afirmar, parafraseando a cierto filósofo alemán, a su vez comentado por cierto filósofo francés, la aparición de un tono vegetalista adoptado recientemente en filosofía. Esto explica la implosión temprana de obras filosóficas con profunda sensibilidad vegetal, obras que solo recientemente adquirieron condiciones de legibilidad epocal. El pensamiento planta de Michael Marder, la teoría planta de Jeffrey Nylund, o el feminismo vegetalista de Lynn Miller, ¿no? O incluso la relectura que se está haciendo hoy día de Mil Mesetas, ¿no? Sí. Fuera del marco del problema de la soberanía o las máquinas de guerra capitalistas, ¿no? Este Deleuze más rizomático, ¿no? Esta recepción americana se hace evidente, por ejemplo, con el trabajo crítico del colectivo Materia en Buenos Aires, la red iberoamericana Cosmografías con sede en Córdoba, o el esfuerzo de la editorial chilena Mímesis para acercar estas discusiones a los lectores sudamericanos. Por supuesto, la demanda de vuelta a la vegetalidad, la consigna de pensar formas de vida no humanas, trasciende los debates académicos sobre el antropoceno, el capitaloceno o las humanidades ambientales, puesto que se trata de asumir la correlación entre pensamiento y crisis ambiental. O, para parafrasearlo de un modo menos sociológico, cómo seguir pensando en un contexto de devastación ecológica. Por consiguiente, el pensamiento vegetal no constituye un estadio o una fase del pensamiento para la crisis climática, ni una variante de la ecocrítica tan ampliamente difundida por la izquierda universitaria. Por el contrario, el pensamiento vegetal representa una oportunidad para preguntar cómo generar pensamiento en plena extinción. Lo que está en juego entonces es la extinción acelerada de formas de vida que en última instancia aún no se encuentran en el radar humano. Por tal motivo, el biocentrismo de algunos discursos ecologistas contemporáneos, una apología de la vida como un núcleo cosmológico abstracto, o el zoocentrismo de los animalismos filosóficos, el criterio moral como tribunal de la razón animal, son fuertemente cuestionados, intervenidos por la lógica descentralizada del pensamiento vegetal. Un pensamiento inorgánico, rizomático, plástico, como nuestro cerebro y la materia que habita en el mundo. Para la ciencia y la metafísica occidentales, el mundo vegetal representa un problema de difícil solución hermenéutica, una trampa filosófica ocasionada por los enredos del lenguaje de la ontología clásica, una comedia de enredos interespecies. Por ejemplo, sabemos por el maravilloso trabajo de Stefano Mancuso, claro, que lo que la ciencia moderna sabe de las plantas es poco y casi siempre erróneo. La falta de percepción y movilidad, la poca comunicabilidad o agencia, su supuesta inteligencia menor. Todas estas suposiciones atribuidas a las plantas son científicamente falsas. Las plantas son más sensibles que los animales, se comunican mejor entre sí, tienen capacidad de organización social y, aunque no se muevan, se desplazan por terrenos imposibles para la vida humana, como el herbario de Chernobyl. Las plantas son peronistas. No hay otro. Es incorregible. De hecho, las plantas son las únicas entidades supervivientes, combativas y señoras del tiempo. Análogamente, la metafísica occidental no ha tratado con justicia y honor epistémico a las plantas y al reino vegetal. Para el occidente filosófico, las plantas constituyen el eslabón más débil de la escala ontológica, puesto que parte del supuesto que son semiobjetos, entes pasivos, inertes, inmóviles, o bien que son formas de vida menores con una ligera capacidad de movimiento. Recordemos las anotaciones vegetales de los fundadores del pensamiento occidental. Estoy
saltando citas, pero parte del trabajo están ahí. Se me olvida hacer los cambios de página. Ok, gracias. Olvida esto, es verdad. Bien, para Platón, por ejemplo, los humanos son plantas celestes, debido a su capacidad de poseer alma con raíces divinas. Ahí es importante, por ejemplo, el Timeo. ¿No? El Timeo expuesta esta idea de la planta celeste. O en una versión más próxima a la neurobiología vegetal, Aristóteles describió que la vida humana comienza con la dimensión vegetal, con la vida sensitiva. Esto implica que el humano comparte con el vegetal una estructura sensitiva, no sensible, debido a que ambos poseen alma. El de ánima, sacamos aparte, la planta acontece como una forma de vida extraña que posee alteración, crecimiento, decaimiento, pero nunca cambio de posición como los animales o los humanos. Es lo único que nos diferencia, que no cambian de posición. La planta es así, intercambio, pero nunca movimiento. Por lo anterior, no es extraño que la lengua latina haya codificado la metafísica griega del vegetal con una doble propiedad, crecimiento y pasividad. Los vegetales son sustantivo y verbo en la lengua latina. Son vegetus, vigorosidad, y vegetar, pasividad. De tal manera que a la formulación clásica acerca de la inteligencia de las plantas, la metafísica responde rápidamente: las plantas no piensan. Las plantas, aunque posean alma, no tienen conciencia. Sin embargo, el estudio contemporáneo de estas formas de vida revela otra ontología y otra epistemología. Una ontología pluralista de entes necesariamente conectados entre sí, y una epistemología soterrada, donde existe la posibilidad de la inteligencia como movimiento, del pensamiento como, cito, intencionalidad no consciente. Las plantas, estaba citando a Mancuso, las plantas piensan en tanto que son capaces de resolver problemas. Inteligencia es la capacidad de resolver problemas. En efecto, la inteligencia probada de las plantas pone en crisis la correlación entre conciencia e intencionalidad supuesta en el subjetivismo moderno y genera otro tipo de preguntas sobre el tipo de pensamiento de formas de vida no humanas. Las plantas demuestran que el pensamiento no depende exclusivamente de la primacía de lo abstracto, como nos enseñó la epistemología genética, o de la autoconciencia, como imaginó el viejo Hegel. Antes bien, el pensamiento es la capacidad de autopoiesis, la capacidad de cualquier viviente de autoproducirse. El mantener como condición de existencia la continua producción de sí mismo convierte a las plantas en el candidato idóneo para ser entidades a las que se les predica el pensamiento como movimiento, como solución a problemas inmanentes. Si pensar es moverse y cualquier forma vegetal tiene un proceso de crecimiento, nutrición y reproducción, se sigue que las plantas piensan creciendo o crecen pensando. Las plantas son comunidades de crecimiento. De este hecho sorprendente, aunque ignorado, el escritor belga Maurice Maeterlinck, que ahora se está reeditando, tradujo del lenguaje de la biología las estrategias adaptativas del mundo vegetal por un lenguaje filosófico autónomo y poético. Por ejemplo, él utiliza la frase las razones de la planta, el genio de la flor o las semillas de danza perpetua, ¿no? para señalar el mundo. En su ahora célebre ensayo, La inteligencia de las flores, de 1907, Maeterlinck elaboró un elogio de la inteligencia vegetal en el que la observación científica, y es la parte más barroca que podemos empezar ya a trazar, depende directamente de la forma poética. Una política de las flores de la que todavía podemos aprender. Cito a Maeterlinck: ese mundo vegetal que vemos tan tranquilo, tan resignado, en que todo parece aceptación, silencio, obediencia, recogimiento, es por el contrario aquel en que la rebelión contra el destino es la más vehemente y la más obstinada. Ahora sí, la que dice barroco vegetal. No obstante, cabe preguntarse qué implicaciones filosóficas y políticas tiene el hecho de que las plantas tengan inteligencia. Hasta ahora he hecho un recuento del problema, pero ¿qué implicación estética, política y filosófica tiene esto? Debemos aceptar que esta vuelta a pensar la inteligencia de las plantas está íntimamente conectada con el auge de la inteligencia artificial.
los algoritmos, el Big Data, la cibernética, son variedades o variaciones de una vegetalidad artificial, puede existir una escritura vegetal que no responda al llamado de una lengua neoextractivista. Una parte amplia de la discusión filosófica contemporánea suele responder al problema político de las plantas a partir del marco de juridicidad, desde el horizonte normativo del derecho a ser sujeto de derechos. Las plantas como una nueva minoría o los derechos de la naturaleza como derechos de cuarta generación. El problema con esta forma de plantear el problema es que si las plantas son sujetos subalternos de la metafísica occidental, sin voz y sin agencia, se recurre al viejo problema de quién puede hablar en nombre de su pueblo. En el caso de la máquina ontológica occidental, por definición, por historicidad, ni los animales ni las plantas tienen el mismo estatuto ontológico debido al principio antrópico que ofrece soporte a tal máquina. Por esta razón, lo políticamente importante, creo yo, no es cómo establecer un argumento en favor de la identidad o del reconocimiento de las plantas como sujetos de derecho, sino de postular o construir una ontología distinta fuera del marco transhumano. Incluso abandonar la pretensión ontológica, que en el fondo puede ser una teología sin Dios, por una cosmología política sin distinción entre physis y nomos, algo que ya está presente en muchos pensadores, en Ribeiros, etcétera, etcétera. Una cosmopolítica que no tenga como paradigma definitivo la extinción y la fundación de una nueva erótica con el mundo. Ni un neoanimismo en el que cada especie tenga una politicidad intrínseca. Aquí estoy contra la versión de Cocha, contra la versión de Fabián Ludueña. Creo que lo que ellos hacen, no, por lo menos no es lo que a mí me interesa, sino una cosmología que resguarde una experiencia vegetal, en la que las plantas son solo los sobrevivientes al fin del mundo, así como los indios americanos fueron los sobrevivientes del colonialismo civilizatorio, sino plantas supervivientes, vegetales pasionales, formas de vida de conatus permanente. Plantas con pasiones alegres que experimentan júbilo y alegría por la luz del día. Plantas coléricas, rabiosas, tumultuosas, que como indicó Chesterton, yacen en el jardín en guerra permanente contra el cautiverio humano. En tal caso, lo que quiero sostener aquí es que la escritura vegetal, una cosmopolítica de las plantas, la fitopoética, ya tuvo y ya tiene lugar en el mundo. América. La herbolaria mexicana, la mexica, la botánica andina, la farmacopea mapuche, la plantocracia amazónica o la medicina guaraní son una muestra de la en el momento en que los saberes indígenas se injertaron con la medicina galénica, hipocrática y humanista, se produjo una ars combinatoria transatlántica y surgió una operación epistemológica que estamos tentados a llamar barroco vegetal. Es en este injerto donde se da el barroco vegetal. Y esto es, digamos, lo que ven en la presentación, en el PowerPoint, es precisamente la tesis que me interesaría defender, o más que defender, poner en texto, ¿no? El barroco vegetal consiste en la afirmación de una estética de las formas de vida no humanas, plantas, animales y minerales, a partir de un lugar transcolonial, donde no existe la distinción entre naturaleza y cultura. Para el barroco vegetal, la literatura producida en América durante el siglo XVII y parte del siglo XXI con el neobarroco constituye un archivo privilegiado para pensar los límites modernos del concepto de naturaleza, ya que la literatura que viaja entre América y Europa, sin diferencia entre lo regional y lo metropolitano, es capaz de pensar un concepto no antropocéntrico y no extractivista de naturaleza. Un concepto, como cito aquí, de naturaleza sin dominación, ni intervención humana, una naturaleza artificial. Precisamente para la escritura vegetal americana es posible pensar en un tiempo y un espacio no estrictamente humano, aunque con profundas raíces teológicas, justo porque no existe separación entre escritura e imagen, entre letra y representación, entre pintura e inscripción, como muchas de las poéticas barrocas. Por lo tanto, el problema filosófico no radica exclusivamente en la forma en que Occidente preguntó por la naturaleza de las plantas, sus propiedades metafísicas o las clasificaciones taxonómicas de Linneo a Lamarck, sino del tipo de escritura que se necesita para descentrar la mirada humana. ¿Puede escribirse vegetalmente o estamos condenados a una metaforización infinita de la vegetalidad? Pongamos por caso
El inicio de la historia de las plantas de Teofrasto, donde queda estipulada la diferencia entre el animal y el vegetal, no solo en razón de su naturaleza, género próximo y diferencia específica, como es común en la metafísica aristotélica, sino por el propio método para estudiar la diferencia entre especies, la forma de la descripción que requiere el mundo vegetal. Lo que hace Teofrasto es precisamente decir que a los animales se les explica una cosa como casi decimonónica, ¿no? Y a las plantas se les comprende, un vestigio de larga data, ¿no? Y lo primero que puede destacarse de este trabajo de este alumno de Aristóteles es que para la metafísica occidental las plantas deben describirse a partir de la observación humana y que en el caso de investigar sus procesos internos debe utilizarse el mismo método explicativo aplicado para animales. Con esta operación epistemológica, las plantas quedan interpuestas, suspendidas en una relación de interdicción, ya sea por la descripción del ojo humano o por su animalización metodológica. Este proceso metafísico produjo un tipo de escritura sobre el mundo vegetal, la historia natural. Como sabemos, Aristóteles, los aristotélicos y Plinio el Viejo fueron los primeros en proponer la naturalis historiae como una suma de los saberes naturales. Y básicamente estos saberes dependen directamente de un arte de la descripción sin llegar plenamente a la éfrasis. Aquí viene la parte que ya voy a ver cómo las poéticas americanas destituyen esto, ¿no? Pondrían en crisis las historias naturales. Muchas de las disciplinas introducidas por Plinio, zoología, botánica, agricultura, mineralogía, medicina o magia, acontecieron discursivamente por medio de un trabajo de técnica descriptiva, antes que por una escritura especulativa o una escritura poética. Salvo casos antropocéntricamente especiales, las plantas, los vegetales y las flores no necesitaron especulación filosófica, acaso consolidación poética. Sin embargo, la conjetura aquí planteada es que el barroco vegetal es simultáneamente escritura poética y especulación teórica sobre las formas de vida no humanas. Este gesto de naturalismo radical, naturalismo salvaje diríamos también, implica que el barroco vegetal no es una escritura descriptiva de plantas, una botánica pasiva o una historia natural en el sentido clásico del término, sino que existe un tipo de escritura con las plantas, una fitoestética de corte teológico, una escritura que logró desplazar el punto de vista humano y permitió introducir formas de vida no humanas en los principios fundamentales de composición poética y especulación filosófica. Puede escribirse sin un punto de vista no humano. ¿La escritura barroca es necesariamente antropomórfica o sus pulsiones teológicas abren un umbral para la vegetalidad? ¿Qué es específicamente la escritura vegetal? La escritura vegetal inaugura, quizá por primera vez, o quizá vuelve a conectar la relación entre pensamiento y vida. Una conexión estrictamente material, matérica, maternal, sin abstracciones mentales y sin gestos romantizados por un paraíso perdido. El pensamiento como una manifestación selvática de conexiones sinápticas aparentemente desordenadas y la vida como un flujo ininterrumpido de formas de vida relacionadas entre sí. Un círculo sensorial informado por el entorno. Por esta razón, la escritura vegetal no puede reducirse a formar parte de un periodo de la historia de la metaforología vegetal o de la historia de la analogía entre la vida humana y la vida vegetal, presente en las raíces del pensamiento occidental. Por el contrario, la escritura vegetal conduce al arcano de nuestra racionalidad, la condición sensitiva del pensamiento. La vegetalidad, por lo tanto, es la primera aístesis en el sentido originario del término. Somos plantas que gustan de echar raíces donde apenas existe la luz. Somos plantas en tiempos de oscuridad. Plantas como las del herbario de Chernobyl, que a pesar de vivir en condiciones de devastación, emergen como pequeños monstruos que desafían la armonía de la belleza clásica y reclaman una vida digna, soportable, única. Para la escritura vegetal, el pensamiento está más próximo a la hierba que al árbol. Dice Deleuze y Guattari, muchas personas tienen un árbol plantado en la cabeza, pero en realidad el cerebro es más una hierba que un árbol. Para la escritura vegetal,
insisto, la vida es el jardín que debe cultivarse y disfrutarse según el ritmo de cada estación, y no el paraíso perdido o el museo natural que almacena las formas de vida dentro de jaulas de cristal. La escritura vegetal es, como escribía el poeta de paisajes plebeyos, Pablo de Roca, el canto de la materia. Cito, poema, el canto, como el genio, ha de crear atmósfera, temperatura, medida del universo, ambiente, luz, que irradie de soles personales. Por consiguiente, se trata de transmutar materialmente el orden del pensamiento, de hacer equivalentes la materia y la vegetalidad, de asumir con radicalidad política las condiciones vegetales del pensamiento. Un pensamiento, como ya insistí mucho, libre de la teología moral y sus abstracciones inorgánicas. Un pensamiento donde los conceptos no sean formaciones mentales, antes que pulsaciones, irritaciones y estímulos de las terminales nerviosas conectadas con el ambiente. Una filosofía vegetal que no apele a la noción de organicidad como el modo deficitario del espíritu. Pensemos que esta escena ya ocurrió a finales del siglo XIX. Si Nietzsche afirmaba que la filosofía era un malentendido del cuerpo, la filosofía del cuerpo contemporánea es un malentendido del vegetal. Es más, cuando Nietzsche demandó sustituir la metafísica por la fisiología, se refería a la fisiología del cuerpo propio como organismo viviente, la dietética, y a la fisiología de la vida vegetativa, el clima, porque en este quiasmo entre el cuerpo y el pensamiento acontece la vida en su inmanencia radical. Nietzsche fue muy preciso en ello. El estilo y la escritura son efectos del clima y de los intestinos. Se piensa con el estómago al aire libre. El exterior es nuestro interior, como las plantas. Por eso cuando comemos, introducimos el mundo dentro de nosotros, lo incorporamos. Y cuando respiramos, el clima filtra la luz en nuestra piel por medio de una fotosíntesis previa. Nos inspiramos. La vegetalidad es el modo de existencia sensitiva de cualquier forma de vida, razón por la cual es lo mejor repartido del mundo, fuera del maniático bon sens cartesiano. Vegetalidad, viviente y forma de vida son, finalmente, términos equiparables en la medida que se abandone la metáfora del pensamiento como árbol, el árbol de la ciencia, el árbol del conocimiento de Porfirio, el árbol del ahorro capitalista, y pasemos por la experiencia del pensamiento como hierba y de la escritura como botánica alquímica, conjunto de combinaciones estilísticas infinitas ofrecidas por un subconjunto de materiales ofrecidas por el entorno natural. Esta herborización de las ideas o alquimización de la forma poética es pensamiento vegetal situado, pensamiento vegetal americano. Paso ahora sí, perdón que me extendí en esta parte tan teórica, a cómo en Sor Juana y en Marosa esto ya está. O sea, no hay nada nuevo, es lo interesante, que esto ya está. ¿Verdad? Sor Juana y el paraíso renovado. Para precisar nuestro argumento vegetalista, cabe anticipar por qué muchos de los pensadores contemporáneos de la vegetalidad eurocéntricos, ¿verdad? Piensan en Macocha o en Michael Mayer, quienes tienen un fuerte vínculo con Latinoamérica, omiten la importancia filosófica y política que tuvo la aparición de la botánica americana para transformar los modos de existencia vegetal. Especialmente si se toma en cuenta que la botánica americana incrementó el archivo vegetal con más de 5,000 plantas registradas durante el siglo XVI. Este dato no es menor si asumimos que el catálogo americano es exponencial y que la botánica más importante de la antigüedad, el herbario de Dioscórides, describía aproximadamente 500 plantas, o que el herbario medieval de Marcer añadía unas 80 plantas más de materia médica. En esto, Europa pues era muy parroquiana, ¿verdad? Tenía bien poquitas plantas y acá no paramos de contar. En tal caso, el entusiasmo científico, o diríamos la pulsión extractivista, que generó la flora americana, fue notable para la transformación epistemológica de la historia natural y para las formas de la escrituración del mundo moderno, puesto que los viajeros a las Indias se convertían rápidamente en los escribas del libro dictado por la naturaleza. La historia naturalis barroca era una variante creativa de la ars dictaminis. ¿Qué políticas de la naturaleza tienen las historias naturales del barroco en relación con las poéticas americanas? La escritura vegetal americana, el pensamiento planta, es una fitopolítica, una relación soberana con el territorio americano. La hipótesis profunda de este desarrollo es que las narrativas occidentales sobre el cuerpo indígena y el suelo americano dejaron de ser expresadas como metaforología animal, porque los saberes indígenas lograron formar parte de la matriz común de la lengua adánica. Lo explico a modo de secuencia de imágenes.
Si en el siglo XVI los indígenas fueron pensados como bestias, animales, mujeres o niños, formas de vida próximas a la vida sensible, nunca la vida racional, según dicta la lengua aristotélica, en el XVII el sujeto americano osciló entre ser un ens racionale y una forma de vida cercana al mundo sensitivo, como el vegetal. El indio americano es ahora imaginado como un vegetal, como una planta, una formación telúrica, alma de volcán o espíritu de cordillera. La naturaleza, en cambio, acontece como número o jeroglífico, dispuesto a ser descifrado. Estas operaciones ontológicas son visibles en las poéticas barrocas americanas. Por eso, como sostuvo el filósofo chileno Patricio Marchand, o nuestro amado del Sama Lima, el filosofema en América es el poema. El género poético, antes que en el tratado filosófico o el sermón teológico, es donde es más notable el cambio de registro ontológico del indio devenido en planta y supuso una transformación quizá poco drástica para el imitatio humanista. Un caso notable de escritura vegetal, aunque poco usado en este registro, si quiero señalar, es la poética de Sor Juana Inés de la Cruz. El punto que destaco a continuación es que por momentos la poética de Sor Juana es una fitopoética donde convive intensamente la herbolaria indígena con la tradición clásica de las silvas, las bucólicas y las loas a los elementos naturales. Por estas tensiones, podemos cambiar la presentación, por estas tensiones manifiestas en la letra sorjuanista, no podemos recurrir únicamente al tratamiento filológico de su poética, ni omitir que, como a muchos de nuestros muertos del presente, a Sor Juana se la llevó una epidemia en el año de 1695, a la tierna edad de 44 años. Como la santa de Ávila, nuestra monja padeció muchos males físicos y la clausura conventual, y no logró evitar que la muerte y la enfermedad la acecharan constantemente. Como a la mayoría del cuerpo enfermo del barroco, el cuerpo necesitó de los fármacos ofrecidos por la orografía indiana para curar un cuerpo que difícilmente podía ser tocado. Noli me tangere. Sor Juana, como cualquiera de las monjas americanas, recurrió a los remedios, a las hierbas, a las infusiones provenientes, como no podía de otro modo, de las plantas americanas. Plantas medicinales que los indígenas cultivaron, usaron y registraron por siglos. Plantas que estaban desperdigadas por el suelo americano, barruntado en los montes, obsequiado en los llanos, metido en la copa de los árboles, arbustos y prados, como si Dios silbara por medio de ramas color sínople. A estas plantas, fruto del Museo Natural americano, Sor Juana dedicó loas, villancicos, sonetos y emblemas que ponían en armonía con el conjunto de saberes fitopoéticos del legado clásico. Los cantos vegetales de Sor Juana eran tan frescos para el imitatio peninsular que no es casual que acusaran a sus letras de veneno, pues no era bien visto, ni parte del decoro, que Ovidio tomase hierba santa para la garganta y Virgilio Romero para la hinchazón. No es difícil imaginar a Juana Inés en su celda del convento de San Jerónimo, imitando la soledad primera con infusión de salvia, porque como dicta el poema de la musa, la salvia la lengua habilita. Precisamente, el cuarto villancico del segundo nocturno, cantado en la Catedral Mexicana en 1676, es una copla sobre hierbas, fármacos y plantas medicinales americanas. De inicio, el verso destaca el carácter extranjero para el canon europeo de estas hierbas mágicas tipificadas por la sabiduría indiana. Un villancico, un género popular, cantado por indios. Un herbolario extranjero, que es todo sabiduría para curar de venenos, muestra una hierba bendita. En esta copla profana, Sor Juana pasea como una fina alquimista para combinar la farmacopea indiana con las enfermedades coloniales y los imaginarios de la salvación. El catálogo de remedios americanos nombrados por la monja Jerónima comulga con un mundo vegetal saturado procedente del Edén, que los hace brotar, germinar tardíamente en tierra americana. La tierra de este paraíso renacido es una tierra saturada de formas herbáceas y no es tierra yerma, esa tierra vacía que cantó hace exactamente 100 años T.C. Eliot. Como podrá anticiparse, la tierra americana, cargada de infinitos remedios y venenos, mantiene una espontaneidad agreste que a ojos humanos resulta ingobernable. Una naturaleza insurrecta, una naturaleza sublevada, aunque piadosa y próxima a la vegetación de los primeros padres.
Por este motivo resulta de crucial importancia, la diferencia entre el paraíso renacido de Sor Juana y el paraíso perdido de John Milton. Dos poéticas barrocas de distinta aplicación ecoteológica. Dos tipos de paraíso inconmensurables entre sí. Nunca voy a asimilar a Milton con Sor Juana. No, no. Los ingleses que se queden allá. ¿Verdad? Uno, ¿verdad?, que conduce a la química como ciencia de Dios, y otro que lleva a la alquimia como reflejo de las formas divinas. Si el siglo XVII fue el siglo de la ciencia moderna, es porque la naturaleza aconteció como misterio teológico y relación causal, como jeroglífico y número. Para una poeta de profunda sensibilidad indígena, la naturaleza mantendrá inevitablemente los rasgos misteriosos del jeroglífico. Para una relación ética como la del poeta inglés, la naturaleza será una matematización del principio de causalidad, mundo externo, espejo de extracción. Recordemos que en el libro 9 del Paraíso Perdido, la hermosa descripción del jardín de Dios, cuyo árbol de la vida ostentaba sus frutos de ambrosía y oro vegetal, cito a Milton, culmina con la obligación de Adán y Eva de ser los amos y señores de la naturaleza. La misión definitiva de los primeros padres, según el poema miltoniano, fue volver dócil las formas y las fuerzas telúricas de un jardín sublevado. El potencial principio antropocéntrico masculinista de este largo poema fundacional del barroco inglés no debe leerse sin la cautela del hermeneuta, que advierte algunos signos que se le escapan. No incumbe aquí la profusa discusión teológica sobre el jardín edénico como proyección de la imperfección humana, la naturaleza pecaminosa o el archipasado de la humanidad, sino explicitar una de las premisas fundamentales de la modernidad occidental. La intervención de la naturaleza, la intervención humana de la naturaleza es positiva y acaso necesaria. Esta premisa que podrá circular hasta el siglo XXI con la noción de cuidado de la naturaleza. Pienso en un Heidegger que proyecta la figura humana como pastor del ser, o una Donna Haraway dictando el goce del hombre promedio por violar la naturaleza y del hombre científico de ser un observador de una naturaleza que no puede ser testigo de sí mismo. O sea, en esto Milton, Heidegger y la Haraway están en el mismo esquema de intervención sobre la naturaleza. Será un indicador de que el imaginario occidental no logró emanciparse del paraíso miltoniano, el humano como agente civilizador de la naturaleza. Occidente nombró a la naturaleza como un afuera constitutivo y al humano como un pacífico, tal como ocurre en la última película, no sé si la vieron, del cineasta afroamericano Jordan Peele, Nope, en la que un black cowboy, un vaquero afrodescendiente, termina por hacer la faena a un animal interespacial. O sea, esto todavía es imaginario. No vale mucho la película como en su calidad estética, pero como documento de época sí. Un nuevo cowboy porque llega un extraterrestre y lo logra domesticar, pero esta vez no salva a la humanidad, logra tomarse una selfie. Documento de época. Bueno, en Sor Juana no existe civilización, ni domesticación, ni cuidado de la naturaleza. Lo que existe es un temor reverencial, un asombro tembloroso, un estremecimiento por las formas vegetales. Para Sor Juana, como para la visión de algunos pueblos americanos, como no existe distinción entre lo humano y lo natural, entre ambiente y ambientador, el humano es una parte de ese medio. La naturaleza, dichosa y horrorosa, aunque sagrada, cubre su supuesta violencia originaria vestida de gracia. Naturaleza dichosa, te admito a los brazos míos. Llega pues que eternas paces quiero celebrar contigo. Temas, llega a mis brazos, con el alma los recibo, mas el llegar temerosa, en respeto, en mí preciso, pues a tanto sacramento, a misterio tan divino, es muy justo que el amor llegue de temor vestido. La naturaleza es el misterio traducido a sacramento, la liturgia de las formas visibles del mundo, que encubre las expresiones humanas de lo visible y lo inefable. El concepto de naturaleza que aparece en el divino Narciso mantiene ese gesto de reverencia arcaica por lo creado, el flujo sosegado por una devoción absorta que puede llevar a la embriaguez, al éxtasis o a la cura, como las experiencias religiosas de los primitivos. No hay gesto gnóstico, ni arcaísmo como sutura romántica. Los americanos debemos tanto a los primitivos como Poliziano cree que Europa debe a los antiguos. La naturaleza barroca guarda esa conexión secreta con el misterio tremendo, pues además de orar y venerar, se le puede cantar y bailar. Una experiencia vegetal de júbilo y terror.
Por lo anterior, no es extraño que las semillas de las plantas mágicas queden diseminadas por la gracia de una tierra que cura y de una mano que cultiva. Formas de vida menores, como la forma de vida campesina, que hacen milagros por todo el orbe, razón suficiente para llevar inscritas en sí mismas un proceso de beatitud. Los campesinos son nuestros santos, nuestras santas. La planta es convertida en copón que almacena los secretos de la salud. Cito que aquí presente una parte de este villancico. Él, por su mano la planta, que de ninguno la fía, y porque salga con gracia, la bendice la semilla. Hace con ella milagros de curas tan peregrinas. En efecto, parece legítimo, acaso necesario, que la criolla Sor Juana escriba un boticario común y lo cante en la catedral metropolitana, rodeada de indios tumultuosos, que construya refinados versos a las hierbas mágicas usadas por los chamanes ancestrales, si por ellas se salvaron muchas de sus hermanas jerónimas, incluida ella misma. La salvación nunca viene de fuera. Los indígenas sabían curar con plantas, y aunque llevasen un nombre no cristiano, el nombre de la lengua originaria, su sacralidad nunca estuvo cuestionada. Su inteligencia curativa permanecía en el orden de los tiempos. Hierba bendita, sánalo todo, hierba buena, Santa María, hierba santa, celidonia, salvia, romero, siempre viva, hierba de Puebla, hierba del perro, cenecio, mejorana, manzanilla, son las plantas curativas que versificó Sor Juana. Y como puede notarse en esta somera lista, son hierbas que en el nombre y por su efecto curativo llevan inscritas un aura sagrada que conecta con el tiempo de los antiguos americanos. No existe contradicción alguna, oxímoron superpuesto, en adjetivar como santa o bendita a una planta o una herbácea que alivia los males humanos. Pues como en el caso de la mejorana, se trata de una planta cosmopolita de profunda raíz teológica. Una especie vegetal transatlántica, es una hierba mediterránea americana con propiedades sedantes para calmar las angustias del alma, ansiedad, insomnio y nerviosismo. Y al mismo tiempo es la mejor Ana, como nos muestra Sor Juana, Santa Ana, la madre de la Virgen María y la mejor entre todas las Anas posibles. O acaso mejor Jana, gracia en la lengua de Spinoza. Pero Santa Ana es también patrona de las parturientas y patrona de los mineros, porque además de llevar en su regazo a la Virgen, otorga brillo a los minerales de la tierra, pues se compara a Cristo con el oro y a María con la plata. Ella, aunque es como ninguna y a ninguna parecida, nace de la mejor Ana, y así su lado se creó. El conocimiento teológico de Sor Juana es igual de sorprendente que su potencia lírica. Por esta razón, el villancico, un género católico salido de las entrañas del popular, no es un herbolario americano o una farmacopea cantada por endecasílabos. Antes bien, opera como un recetario para males sociales, como una silva de remedios para enfrentar las enfermedades del cuerpo y sobre todo como una contrahierba, capaz de ser veneno y antídoto. En este paso no hay que omitir que los nahuas curaban el maíz de aire, el axahacatl, con mejorana. No lo hacían antes que galeno. Enfermedad ocasionada por la inhalación de vaho nocivo al interior del cuerpo y que dicho mal aire, cuando te daban mal aire, produce trastornos digestivos, respiratorios y nerviosos detonantes de melancolía. La melancolía indígena era producto de estos males aires. O que Galeno llamaba a la mejorana díctamo de Creta, por ser una planta perenne, una planta nómada, una planta mundo, incumpliendo así el mote humanista de paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos. La gratuidad de algunas plantas, su generosidad expansiva, recuerdan que la diferencia teológica entre el paraíso y el jardín es que el primero remite a la naturaleza humana, mientras que el segundo a una naturaleza, incluida la forma humana, que permite el acceso al reino de Dios. Por consiguiente, lo más sobresaliente del herbolario extranjero de Sor Juana es que contraviene a la concepción escolástica del paraíso como lugar incorruptible. Este gesto me parece como menor, pero está desmontando la escolástica del momento. Y en un villancico, donde un género que nadie se iba, la censura sobre todo, iba a estar pendiente. Esto explica por qué la seguidilla del final, el estribillo, es un elogio de las hierbas indianas como fármaco. Plantas que curan, plantas que matan, plantas que frenan la ponzoña de los animales expulsores del paraíso. Si Adán se hubiese curado con esas
hierba, la mordedura de la serpiente, que es, dicho sea de paso, el único animal citado en el Génesis por su nombre, si únicamente hubiese entendido como los galenos primitivos o los curanderos antiguos que la cantidad de veneno es signo de mejoría, el paraíso no se habría perdido. Las hierbas curativas son así, paraíso recobrado, suplemento teológico, triaca universalis, capaz de curar matando y matar aliviando. Juana Inés encomia la contrahierba, raíz de las Indias occidentales y regalo al viejo mundo, porque es medicina contra el veneno originario, veneno de venenos, cuya virtud consiste en abandonar el temor a la ponzoña de la serpiente bíblica. Una hierba mágica que cura una mala teología. Una planta de retorno al paraíso, que parece su defensa, ¿verdad? De la que sigue, de la contrahierba. Voy a ir cerrando, ¿verdad? Ahí hago más una comparativa, sobre todo con Joseph de Acosta, ¿no? De qué relata él de los vegetales y cómo también Sor Juana parece responder a Joseph de Acosta, famoso por su libro, ¿verdad? Historia natural y moral de las Indias, y ver también cómo cuando se analiza la contrahierba, parece que está no solo comentando una imitación clásica, sino desmontando Sor Juana el principio de que la contrahierba es un don soberano y que solo los iniciados pueden tenerlo. O sea, para decirlo de manera muy rápida, para la medicina que te plantea Joseph da Costa, la contrahierba solo la pueden utilizar médicos especializados, letrados, y en cambio dice Sor Juana, esto lo usa todo el mundo. ¿No? Y que pueda estar en el mano de cualquiera, ya genera una relación distinta, ¿verdad? Con ese veneno. Y bueno, paso finalmente, entonces, a la pobre Marosa, que le voy a dedicar ahora muy poquito, un comentario muy breve, solo para plantear la erótica vegetal, ¿no? Quería mostrar en Sor Juana, ¿no? Este paraíso recordado vía vegetalidad. En el caso de Marosa, ya para el siglo XX, más radical, ¿no? Con Marosa di Giorgio, el vegetal adquiere una dimensión terrible, luminosa, horrorosa, próxima a lo siniestro, y justo por esta razón, conectada inexorablemente con la sexualidad. Contra Freud, la pulsión sexual defendida por Marosa no proviene de una animalidad oscura o de una enajenación de los sentidos. Por el contrario, el goce, la reproducción y la escena erótica proceden e interactúan con la propia vegetalidad interna, como si de las flores, las frutas y las plantas provengan los apetitos humanos desbordados. El cultivo literario de Marosa, su asombrosa sexualización vegetal, es posible entonces porque su erotismo vegetal, la cópula interespecies, proviene de una tesis filosófica profunda. Ahora quiero leer filosóficamente a Marosa. La reversibilidad de los ciclos naturales. Para Di Giorgio, la naturaleza puede ser revocada, negociada o confinada a su propia voluntad, no porque los humanos tengan poder sobre ella o porque su despliegue orgánico cumple una función antropocéntrica. Nada de ficciones modernas o liberales por aquí. La naturaleza es reversible porque el humano, el animal y el vegetal son idénticos. Irreversibles porque no existe separación ontológica entre estos reinos separados por la lengua humana, que no incorpora la lengua de los grillos, de los hongos, de los higos o de las peras, y de las perlas. Esto explica por qué La Rosa Mística, esta pequeña novela erótica o relato largo cubierto de una barroca capa pornográfica, la mujer puede tener relaciones sexuales con murciélagos, servirse de las bromelias para ir a parir o abortar, y volver a recuperar la virginidad perdida a simple discrecionalidad. Pienso en esta cita, ¿no? Cuando pasó entre dos bromelias, la madre indagó, le midió el tallo, el tamaño del vientre, el peso de cada pecho, la dejó pasar diciendo cuidado con las plantas, ¿no? En Rosa Mística, la relación entre el humano y la naturaleza no está ordenada por una jerarquía biológica o un intercambio simbólico entre reinos diferenciados. Es más, la naturaleza es un espacio de borradura de la otredad radical. Ya no hay otredad, ya que la naturaleza no representa a un eterno retorno de lo mismo, ni a un acontecimiento que clausura el tiempo, sino a la fusión definitiva entre el humano y el vegetal. Por ejemplo, las bromelias, además de ser madres sustitutas, son ornamentos para cubrir el goce de la vegetalidad. De ahí que en la supuesta pérdida de la virginidad no existe tal pérdida, tan solo un
desfloramiento, que para la próxima estación puede volver a llenarse de pétalos, o de espinas, o de tallos para comer. Si el desfloramiento femenino nunca es definitivo, el revestimiento medio de flores y frutas es infinito. En Lumínile, nos dice Marosa, el clítoris se me engordó como un clavel. Finalmente, ya cierro para ajustarme al tiempo y creo que ya me excedí también. La fecundación y el sexo son así papeles salvajes desempeñados por el teatro de la naturaleza. Como ha explicado Marcela Croce, la hibridez genérica de Marosa está presente en prácticamente todos los motivos de su obra literaria. Desde la imposibilidad productiva de construir un relato a la manera clásica, prosas poéticas, poemas ensayo, falsas novelas en sucesión temporal, hasta la fusión erótica del humano y el vegetal. Precisamente, y es con la parte que voy a cerrar, Marosa di Giorgio es una escritora en que la naturaleza abigarrada, la densidad erótica y el abandono del ocularocentrismo humano están combinadas en una sola expresión poética. Mamá, entre sus dos astas de color tostado, colocó algunas rosas. Las rosas eran blancas y no se sabía si eran de papel o de verdad, pero le sentaban bien. Los ojos de mamá iban hacia las sienes y tenía dientes amarillos, largos, y algunos eran rosados como pétalos. Bueno, me voy a dejar hasta acá. Muchas gracias. Un momentito para preguntas, ¿o continuamos con la...? Sí, tenemos hasta el cuarto. Perfecto. Según convenimos para las preguntas. Muy bien. ¿Algún comentario? Sí. Aquí, buenas tardes. Muchas cosas. Bueno, encantado de escuchar esta magnífica conferencia. Perdón, están... Te vamos a... Una respuesta acá de España. Sí. Bueno, decía que era para saludar. Estamos bien, bien, perfecto. Entonces escuchamos, te agradezco por el saludo y lo retribuimos, y acá vamos a escuchar a uno de nuestros participantes de las jornadas, a Horacio Bollini, que va a hacer alguna pregunta. Vamos a dar vuelta para que lo puedan ver. Fernando, Ángel, me gustó muchísimo, me parece una gran riqueza el texto, la idea, tiene muchos claros, muchas capas significantes, y simplemente algo que quiero compartir para que presentes. Hablando de mujeres sabias, en ella te centraste, una anticipación de la sabiduría de Sor Juana en Hildegarda de Bingen y sus herbarios, y como una nota así de color, la albahaca, ¿no? Que todos usamos, como decimos supuesto, ¿no? Ella sostenía, tomando saberes populares, que devolvía el habla a los mudos, reunía a los amantes y tenía la capacidad de comunicarse con los muertos. Por lo tanto, la costumbre popular con el basilicum era colocarlo en las almohadas, y por la noche mejoraba los sueños y posibilitaba una comunicación con la autoridad. Ahora, más allá de este poder mágico de la albahaca, y ya quisiera yo un texto que me devuelva la posibilidad de hablar con los muertos, poco después, y esto ya lo veo por otro lado, una loca que sobreviviera todo el año, quisiera yo. Entre 1326 y 1328 se inicia un proceso inquisitorial contra Meister Eckhart, que culmina para él, felizmente, porque él fallece antes de conocer el resultado, que es la interdicción sobre sus textos, y un autor barroco, Angelus Silesius, toma todo de Meister Eckhart, pero no lo puede citar en su prólogo al Peregrino Querubínico porque estaba prohibido. Y Eckhart y su escuela que incluye a Suso, a Tauler y luego al mismo Silesius, y en el medio a Nicolás de Cusa, que lo defiende, Meister Eckhart habla de una voluntad de no tener voluntad, ¿no? Ahí voy con el tema de las plantas. Salgo del barroco, pero quería plantearlo a ver si es posible esto. Dice que la única forma de lograr una fusión con Dios es no tener la voluntad de Dios, no querer a Dios, porque Dios es ein Ding, nicht ein Ding, dice luego Silesius, una cosa y una no cosa.
no puedo creer algo que no es un algo. Y por lo tanto, para poder fusionarme en este religare con Dios, debo renunciar a mi individuación. Eso es el proceso de kenosis. Y en esta renuncia a la individuación, a la multiplicidad, a la temporalidad y a la corporalidad, me fusiono con esa nada, pura nada que es Dios. Ese estado de conciencia no es tan algo vegetal, en el sentido de que no hay individuación, entonces es como un estado impreciso, porque no hay individuación, que es, por supuesto, el yo y demás, ¿no? El yo que tanto pesa al momento de lograr, y que justamente hoy se citó a Hagedwisch de Amberes, realmente no sé si estoy pronunciando bien, también hablaba de una renuncia, de transformarme en esa nada que soy. Y Marguerite Porete, maravillosa Marguerite Porete, en el espejo de las almas simples, todo también relacionado con la mística de Renania, ¿no? También ella habla de dejar de obrar, dejar de obrar. Las plantas sí obran, y vos todo el tiempo, es muy barroco esto, ¿no? Esa tenacidad, esos tallos entrelazados, tantas cosas que pasaron por tu texto, que es tan rico. Y bueno, yo voy por otro lado, pero me baso en esto, a ver si se puede encontrar una comunión en esta renuncia a la individuación y a ese yo que busca imponerse con voluntad. Y la planta, ¿no? Que tiene esta... Trato de encontrar un punto de unión. Sí, muchas gracias, por supuesto, totalmente de acuerdo. Incluso ilumina la tesis, ¿no? O lo que quiere sostener. Quizá como fue una charla leída, ¿no? Se vuelve como más rutinaria, pero creo que lo que quería justo transmitir, y es justo lo que planteas de la kenosis, ¿no? Es precisamente que se borra esta noción de un yo fuerte, casi del concepto de propiedad, de sí mismo, ¿no? Y que así como la experiencia mística es muy claro, ¿no? Este abandono, incluso hasta Gelassenheit, por decirlo de esta manera, yo leyendo a Sor Juana, leyendo a Marosa, encontraba esa misma experiencia. Una experiencia, lo que podría decir, donde la teología es convertida en botánica. Y que quizá se trataría de una teología sin un Dios antropomorfo, sino una teología donde esta cosa de lo vegetal en el fondo se está nombrando lo femenino, que era lo innombrable. Entonces, sería una teología negativa, antimasculinista. Porque todo el tiempo está, o sea, no es casual que sea Sor Juana y sea Marosa, que tiene esta sensibilidad para encontrarlo ahí. Yo, por lo menos en mi experiencia de cuerpo masculino, me cuesta mucho trabajo conectar con esa dimensión vegetal. Entonces, al leerla... Bien. María José Rossi. Bueno, ya bien, gracias Ángela, hermosa tu charla. Ya bien querría convertirme en Cardón, que sobrevive al desierto, o en Cardo, que es bien pinchudo, o en Yuyo, que es un buen sobreviviente. Pero soy una chica del conurbano que se crió en un jardín salvaje y he conocido el pino depredador y he conocido las plantas trepadoras y las parásitas también. O sea, esta reposición del universo vegetal suena bastante idealizada, excepto que estas maneras de nombrar a las plantas sean parte de una operación de antropomorfización del universo vegetal. El retorno al mundo vegetal y animal supone también un retorno de las jerarquías, porque es un universo jerarquizado, no es un universo desjerarquizado. Entonces, ¿qué me puedes decir en relación con eso, ¿no? Esa ontología desjerarquizada que en realidad, cuando nos volvemos a la intimidad, el mundo vegetal y animal, tenemos líderes, tenemos depredadores, tenemos jefes de la manada, tenemos estas formas de vida. Sí, es difícil responder porque el vocabulario con el que nombramos esto es un vocabulario bélico.
¿no? Incluso, por ejemplo, defender una tesis. ¿Por qué defender? No sé, ¿no? Quizás sería como sembremos una tesis, ¿no? Y ahí yo tengo, o sea, confieso que tengo muchos reparos con todo este giro vegetalista y al mismo tiempo fascinación. Tengo como las dos, porque por un lado, para ojos humanos las plantas curan y las plantas matan, las plantas depredan y las plantas parasitan, pero para el mundo vegetal, quiero suponer, las plantas son. No, las plantas no te matan, o sea, ellas tienen su propia lógica, su propia temporalidad, su propia historicidad. Entonces, ¿cómo partir de las plantas matan, las plantas curan, a las plantas son? Y ahora pienso que lo que permitió la pandemia fue visibilizar que quizá siempre se decía, ¿no? La afirmación que los únicos sobrevivientes iban a ser las cucarachas. No, son las plantas. Que podríamos leerlo como la gran depredadora del mundo humano. Pero ¿por qué no somos nosotros los parásitos que estamos en su mundo? ¿Por qué no somos nosotros las larvas que están viviendo a costa de su agua, a costa de su luz? Digo, podríamos como invertirlo. El problema, creo yo, y lo dices muy claro, es la política y la política vegetal. Hay jerarquía, hay plantas que mandan, hay plantas que se comen otras plantas. Pienso en los parrones, ahí platicamos justo tomando vino, cómo los parrones toman agua, son como gringas, ¿no? O sea, toman territorios que ni les corresponde. Sí. O sea, son plantas son depredadoras. Como gringas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen aquí? ¿No? Colonizadoras. Claro. Y hay plantas venenosas y carnívoras. Entonces, creo que es una gran expresión, por eso hablaba de esa naturaleza salvaje, indomesticable, insurrecta, porque no podría gobernarse del todo, ¿no? Y a veces creemos que cuando se habla hoy día en este discurso apocalíptico, el fin del mundo humano. El fin del mundo humano. O el fin de una forma civilizatoria, si queremos ser más cautos. Pero estas especies, creo yo, así como las especies minerales, tienen su tiempo, y por lo tanto, como tienen su tiempo tan amplio, una escala tan distinta a la nuestra, no tendrían esa política. Pero no podría responderlo así. Ángel, me gustaría hacerte dos preguntas. Una en relación a lo que trabajaste sobre Mancuso, bueno, que ahora se trabaja mucho en neurofisiología vegetal, y Mancuso estaría en esa posición, pero es extraño que un neurofisiólogo termine planteando una república de las plantas, una nación de las plantas, ¿no? Con articulado, constitución, una organización jurídica del mundo de las plantas. Me parece que ahí hay todo un tema que alguna vez hemos charlado que tiene que ver con la institución jurídica de la persona, ¿no? Que sigue permeando esta idea de entonces extender el campo de la persona a los animales, a las especies en extinción, y que adolecen todos los problemas propios de una ampliación de la subjetividad jurídica. Eso por un lado. Y el segundo tema que me pareció hiper interesante de lo que dijiste es esta cuestión teológica, porque pensaba si no se podría hacer alguna relación, que no se me había ocurrido hasta que vos hablaste, entre Sor Juana e Ivonne Guevara, digo, una teóloga contemporánea que fue expulsada o obligada a callar en el campo de la iglesia porque plantea que hay una continuidad de la revelación en la naturaleza, tiene una posición antiespecista, y en este sentido podríamos asociar todo lo que vos dijiste de Sor Juana con estas perspectivas, con esta perspectiva ecofeminista, digamos, pero que le costó casi, le costó la expulsión y el silencio. Sí. Es un punto muy lúcido, porque es algo que, como decías, lo hemos discutido, sobre todo me acuerdo en esas charlas sobre Espósito y lo impersonal, ¿no? Sí. Que en el fondo, podría conectarlo incluso con lo que planteaba Majo, más que una crítica a la política, es una crítica al derecho. Al derecho. A la institución jurídica, ¿no? De solo son personas, aquellos con atribuciones humanas, y pensaba cómo en el derecho romano las plantas ni siquiera tienen el estatuto de la cosa, ¿no? Sabemos que es clásica esta distinción de lo no humano es las mujeres, la cosa y los animales. Las plantas ni siquiera son instrumento de algo, ni siquiera tienen dignidad de la letra, ¿no? Entonces, quizá lo que nos ayuda a problematizar, por un lado, es que
nuestras categorías del léxico político moderno están agotadas y estamos buscando de dónde podemos para pensar el mundo presente y el que está por venir. Cosmopolítica incluso es vieja. Es bien, muy vieja, nada más que ahora se resignifica, sí. ¿no? Y que sea Mancuso, que sea un neurobiólogo, ¿no? Que hable de la nación de las plantas, es creo porque el discurso filosófico se agotó. Ya no da las categorías la filosofía para pensar eso. Lo está dando o otro archivo que no se había pensado o esta pérdida de fronteras de las disciplinas, ¿no? Yo no había leído a Mancuso tanto y ahora para la charla es un filósofo. Y es un gran escritor también, o sea, nunca me aburrí, y eso que cita unas plantas así súper rarísimas. Entonces, creo que lo que habría que pensar es la crítica al derecho, y para lo de la segunda parte, ¿no? La continuidad con la revelación de la naturaleza, también no es casual la vuelta a Hildegard von Bingen, ¿no? Creo que en la teología, y algo que también en filosofía ocurrió, es el abandono de la filosofía de la naturaleza y la teología natural, o la teología de la naturaleza, como que se volvieron ramas que dejamos de discutir por muchas décadas, y ahora este retorno, ¿no? Que me ayudaría a pensar justo que quizás sea en el discurso teológico. Por eso yo citaba a Milton, ¿no? Porque me parece que ahí hay un dato, ¿no? En buscar en la teología más que en la biología o esa continuidad. Yo estaría de acuerdo con lo que dice Guevara. Claro, claro. Por supuesto. La revelación también se da allá. Sí, una pregunta aquí. Maritza, buen día. Breve, no te preocupes. Sí. ¿Habrá una relación de todo esto que pones de lo vegetal con la literatura, por ejemplo, con la de Kafka y el volverse insecto, y que viene también en Dostoyevsky y el hombre del subsuelo? Sí, o sea, pero es, digamos, como más el registro hacia lo animal, ¿no? Y hay mucho trabajo sobre como animalismos literarios y filosóficos, ¿no? En Kafka, y es que ya hay muchísimo. Incluso Marosa, creo yo, se había leído mucho en esa clave, destacar lo animal, ¿no? Y creo que ahora podemos releerla. Lo que me interesa es abandonar el animal y meternos al vegetal. Y digamos, un ejemplo que encontré fabuloso, que seguro conocen, es El insecto de Michelet, ¿no? Porque El insecto es una novela donde Michelet hace una especie como de narración de un insecto, así se llama, un insecto, pero todo el vocabulario es desantropomorfizar. Así se llama el insecto. Entonces lo interesante es que kafkiano, sí, al final el narrador es el insecto, pero solo al final, ¿no? Entonces me llama muy la atención que hay como una tradición ahí, pero narra el insecto en sus peleas, en sus conflictos con otros insectos, y nunca aparece el depredador humano. Es interesante eso. Así que sí habría esa relación, solo que Bien. Marcela. Marcela Croce va a hacer una pregunta aquí. Bueno, yo voy a empezar por el tema de Marosa. En realidad me parece, ¿sabes? Que hay una cuestión interespecies en Marosa, que no es lo vegetal. O sea, me parece, está bien, vos hiciste un recorte conveniente, interesado, pero me parece que la articulación de Marosa es mucho más negar la jerarquía entre todas las especies, ¿no? Con lo animal, con lo mineral, etc. E incluso, y eso en relación con lo que decía María, hay una cuestión jerárquica en un punto respecto a que hay una especie de heráldica floral, ¿no? Las flores no significan todo lo mismo. La flor de gris, por ejemplo. Sí, ¿no? Claro, hay una cuestión jerárquica también dentro de esa representación naturaleza. Una cosa que a mí me preocupaba de esto, porque primero, bueno, te felicito porque la exposición me pareció sin reparos, y después empecé a ver que a lo mejor había alguna cosa que a mí no me terminaba de convencer. No trae aparejado algo del orden de lo telúrico, ¿no? Y pensaba en la forma que se han aplicado, no solamente a lo americano, como una mitología europea, el famoso mito de Anteo, ¿no? Que se ha utilizado mucho para la sequiroga, por ejemplo, para explicar. Hay un arraigo en la tierra.
el tema este que vos decías, no se mueven los vegetales, no circulan, necesita un arraigo en la tierra. Eso no puede generar una especie de esencialismo telúrico nuevamente, no corre ese riesgo de alguna manera, quizás. Gracias, Marcela. Sí, lo primero hice un ajuste interesado, como dices, y lo interesante de... Yo también lo hago, no reproche. Y totalmente de acuerdo. Pero lo interesante de Marosa es que, por ejemplo, la parte que es interespecies, ¿no? El murciélago y después el... Entonces, de hecho, es fabuloso. Que, y a veces el tractor, ¿no? Y entre especies y la propia flor de lis, cómo funciona. Sí, de acuerdo en eso, ¿no? Lo que decía es que por lo menos mi lectura previa de Marosa era hacia los animales, hacia la animalidad, y que ahora puse la mirada en el mineral, en el vegetal, o sea, en ese otro que yo ya tenía mi ojo bien lector, bien animalizado, por decirlo así, ¿no? Y que me ayudó a desanimalizar mi mirada, ¿no? La propia Marosa. Respecto de lo telúrico, ese es el gran riesgo. Ese creo que es el gran riesgo. Que no volvamos a una radiografía de la Pampa. Claro. ¿No? O sea, que se vuelva otra vez a mostrar que América es no telúrica, ahora América es vegetal, ¿no? Y si uno te pone a pensar, bueno, ¿cómo son? Finalmente, ¿qué son los vegetales, la red de la tierra? Pero es como el pulso de tu literatura, el pulso de tu narrativa, es tan vitalista y que tiene el movimiento. Claro. Entonces uno después dice, pero siento que las plantas están, ¿no? Pero lo haces a posteriori. Mientras vos vas leyendo, escuchando, escuchás ese pulso vitalista, claro. Y no tanto la tierra. Escuchás lo que escuchás, visualizás e imaginás lo que se mueve y lo que pulsa, no tanto lo que finalmente por deducción y por carácter informativo uno relaciona con la tierra. Entonces, incluso una cosita más con esto, y sobre todo el Narciso, el tema de las semillas. Claro. Finalmente es eso, la relación con la tierra está ahí precisamente. Sí, de hecho, Dios es un hortelano. Soy contracampo sonoro. No, es que es muy sutil ese punto, porque incluso la propia Sor Juana, cuando usa lo de las semillas, ¿no? Como que se van desperdigando, es muy interesante que ella decir que Dios no es este creador omnisciente, es un hortelano. Y entonces hay especies que le salen muy rápido, dice Sor Juana, y especies que le salen mal. O sea, también es muy interesante ver que todo lo que siembra Dios rinde frutos, por decirlo en esta... O puede pasar como con Mubar y Pequillé, que las plantaron demasiado cerca y salieron monstruos. Sí. Me parece que esta conversación podría durar muchísimo más porque hay mucha tela para cortar de tu preciosa conferencia. Pero vamos a ceder el lugar para escuchar nuestra próxima ponencia. ¿Parece bien? En todo caso, después retornamos a la conversación. Bueno, sí, muchas gracias. Entonces, aquí hemos estado muy felices de escucharos. Vamos a poner esto y damos vuelta. No sé si se escucha bien. Y sí, efectivamente, pues vamos a continuar.